Si crees que la música es solo entretenimiento, Roger Scruton te demostraría que estás participando en la destrucción de tu propia alma. Porque para este filósofo británico, la música no era un pasatiempo, era el arquitecto secreto de la civilización occidental, capaz de formar o deformar el carácter humano con cada nota que penetra en nuestro ser. Su primer encuentro con Richard Wagner lo cambiaría para siempre, transformando a un joven racionalista en el defensor más elocuente de la belleza occidental de nuestro tiempo. Era noviembre de 1962, en Cambridge. Scruton tenía apenas 18 años cuando el destino lo emboscó bajo una ventana del segundo piso. No podía imaginar que esos 5 minutos escuchando el preludio de Tristán e Isolda redefinirían completamente su comprensión de la belleza, la tradición, la espiritualidad y su propio destino como guardián de la cultura occidental. Porque lo que experimentó esa tarde gris no fue simplemente escuchar música. Fue un despertar estético tan poderoso que fracturaría su visión racionalista del mundo, obligándolo a reconocer dimensiones de la realidad que su educación secular había negado sistemáticamente. Wagner no solo cambió la música de Scruton, cambió al hombre. Lo transformó de escéptico en creyente, de materialista en místico, de progresista en conservador. Y todo comenzó con unos acordes que se negaban a resolverse, como el anhelo humano mismo. Si alguna vez has sentido que una pieza musical te hablaba directamente al alma, si has experimentado esos momentos inexplicables donde la música parece revelar verdades que las palabras no pueden expresar, Scruton descubrió exactamente por qué sucede eso. Y más importante aún, descubrió cómo esa experiencia puede transformar no solo tu sensibilidad estética, sino tu visión completa del mundo, tu comprensión de lo sagrado, y tu relación con la herencia cultural de la humanidad. ¿Por qué Wagner le enseñó algo que la modernidad había olvidado? Que la música auténtica no es entretenimiento sino educación del alma, no es producto de consumo sino experiencia formativa, no es ruido decorado sino significado encarnado en sonido. Esta es la primera parada en una jornada musical extraordinaria que nos llevará desde los encuentros más íntimos de Scruton con la belleza hasta sus teorías más profundas sobre cómo la música forma el carácter humano, estructura el pensamiento y conecta con dimensiones sagradas de la realidad. Descubrirás cómo un compositor alemán del siglo XIX plantó las semillas de una filosofía completa que defendería la belleza contra todas las fuerzas modernas que conspiran para destruirla. Comprenderás por qué Scruton creía que el futuro de la civilización occidental dependía de nuestra capacidad para preservar tradiciones musicales que educan el alma y elevan el espíritu. Y quizás, solo quizás, experimentes tu propio despertar wagneriano que transforme para siempre tu relación con la música, la belleza y lo sagrado. Si esta exploración del poder transformador de la música auténtica resuena contigo, suscríbete, porque cada episodio revelará un aspecto más profundo de cómo la música puede revolucionar tu alma, estructurar tu pensamiento y conectarte con la eternidad misma. Este es solo el comienzo de un viaje que cambiará para siempre tu comprensión de por qué la música importa, no como entretenimiento, sino como necesidad espiritual tan fundamental como el aire que respiramos. Ahora bien, para entender cómo fue posible esta transformación tan radical, debemos adentrarnos en el momento exacto donde todo cambió. Era una tarde particularmente gris de noviembre en Cambridge, 1962. El viento otoñal arrastraba hojas doradas por los patios medievales mientras Roger Scruton, un joven de 18 años profundamente inmerso en el racionalismo secular de su época, caminaba distraídamente hacia su habitación después de una conferencia sobre filosofía analítica. Scruton era entonces el producto perfecto de la educación moderna, escéptico, materialista, convencido de que la realidad se reducía a lo que podía ser medido, pesado y analizado científicamente. La belleza, para él, era simplemente preferencia subjetiva. La música, mero entretenimiento. La tradición, superstición disfrazada. Pero el destino tenía otros planes para este joven racionalista.
Desde una ventana abierta del segundo piso de Trinity College brotaron súbitamente los primeros acordes del preludio de Tristán e Isolda de Wagner. No era la primera vez que Scruton escuchaba música clásica, había sido expuesto a ella de manera superficial en su educación, pero nunca había experimentado esto. Los primeros compases de Wagner lo detuvieron literalmente en seco. Era como si hubiera caminado directamente hacia una emboscada preparada por la belleza misma. Esos acordes iniciales, la famosa progresión armónica que había revolucionado la música occidental, creaban una tensión que parecía cristalizar la esencia misma del anhelo humano. Scruton describía ese momento como una revelación involuntaria. No había buscado esta experiencia, no se había preparado para ella, no tenía categorías mentales para procesarla. La música simplemente lo invadió, lo ocupó, lo transformó sin pedir permiso. Era como si Wagner hubiera capturado en sonido puro algo que todas las filosofías, todas las religiones, todos los sistemas de pensamiento habían intentado expresar con palabras y habían fracasado. Esa búsqueda infinita de algo que siempre se escapa, siempre se posterga, siempre promete más de lo que puede entregar, pero que en su propia búsqueda revela la naturaleza trágica y sublime de la condición humana. Los acordes de Wagner no se resolvían de manera convencional. Creaban expectativas armónicas que luego frustraban, generando una tensión musical que parecía espejear la tensión existencial de la vida misma. Era música que no ofrecía respuestas fáciles sino que profundizaba las preguntas fundamentales, que no consolaba sino que ennoblecía el sufrimiento mismo. Scruton permaneció inmóvil bajo esa ventana por más de 5 minutos, experimentando lo que más tarde describiría como su conversión estética. No era simplemente que la música le gustara, era que le estaba revelando dimensiones de la realidad que no sabía que existían, formas de conocimiento que su educación racionalista había negado sistemáticamente. La música de Wagner no describía emociones desde afuera, las encarnaba desde adentro. No hablaba sobre el amor, la muerte, el anhelo, la trascendencia. Era amor, muerte, anhelo y trascendencia hecho sustancia sonora. Era como si Wagner hubiera encontrado una manera de dar forma audible a los contenidos más profundos de la conciencia humana. En esos minutos transformadores bajo la ventana de Cambridge, el joven Scruton experimentó lo que él mismo llamaría más tarde la objetividad de la experiencia estética. La música no era subjetiva, no era simplemente su opinión sobre unos sonidos organizados. Era una revelación de estructuras profundas de la realidad que existían independientemente de sus preferencias personales o sus categorías conceptuales previas. Wagner le estaba enseñando algo que sacudía los fundamentos de su visión materialista del mundo, que la belleza auténtica tiene poder objetivo, que puede transformar almas, que no es un lujo decorativo sino una necesidad tan básica como el alimento físico, que revela aspectos de la realidad que ningún otro modo de conocimiento puede alcanzar. La música wagneriana no preguntaba si quería ser transformado, simplemente lo transformaba. No pedía credenciales intelectuales, operaba directamente sobre el alma. No requería preparación técnica, se dirigía a capacidades humanas universales que la educación moderna había atrofiado pero no destruido completamente. Cuando finalmente el preludio llegó a su conclusión provisional, porque Wagner había creado una música que realmente nunca termina, que simplemente se suspende en la eternidad de su propio anhelo, Scruton se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él de manera irreversible. No era solo que hubiera escuchado música hermosa. Era que había sido iniciado en un misterio, había experimentado una forma de revelación, había tocado algo sagrado que redefiniría para siempre su comprensión de qué significa ser humano. Esa tarde, bajo una ventana gris de Cambridge, no solo había nacido la pasión musical de Scruton, había nacido el filósofo que dedicaría su vida a defender la belleza contra todas las fuerzas que conspiran para destruirla. Pero Roger Scruton no era un hombre que se rendía fácilmente a las experiencias irracionales. Su formación intelectual,
profundamente moldeada por el empirismo británico y el racionalismo secular dominante en Cambridge, se resistía ferozmente a esta invasión wagneriana que amenazaba con socavar todo su sistema de creencias cuidadosamente construido. Durante las semanas siguientes a ese primer encuentro bajo la ventana, Scruton libró una batalla interna intensa entre dos versiones de sí mismo, el racionalista escéptico que había sido, y el esteta emergente que Wagner había comenzado a despertar. Era una lucha que definiría no solo su relación con la música, sino su comprensión fundamental de la naturaleza del conocimiento humano. Su mente analítica, entrenada en la disección lógica de argumentos y la reducción de fenómenos complejos a componentes simples, intentaba desesperadamente neutralizar el impacto wagneriano mediante la técnica. Se sumergió en el análisis armónico, estudió las progresiones cromáticas, mapeó las estructuras formales, investigó los procedimientos orquestales. Pero cada vez que se acercaba a la música de Wagner con estas herramientas puramente técnicas, descubría con frustración creciente que se le escapaba precisamente lo esencial, esa capacidad transformadora que había experimentado de manera tan visceral bajo la ventana. Era como intentar capturar el amor analizando químicamente la sangre de los enamorados, o como pretender comprender la oración estudiando únicamente las ondas sonoras de las palabras recitadas. Los elementos técnicos estaban allí, ciertamente. Wagner era un maestro consumado de la técnica musical. Pero la experiencia vital, la revelación estética, la capacidad transformadora se desvanecían bajo el escrutinio puramente científico como el rocío bajo el sol del mediodía. Scruton comenzó a experimentar algo profundamente inquietante para su cosmovisión racionalista, estaba descubriendo la paradoja de la educación estética. Cuanto más intentaba comprender racionalmente la música de Wagner, menos la comprendía realmente. Cuanto más la analizaba técnicamente, más se alejaba de la experiencia que había sido tan reveladora. Era como si Wagner exigiera un tipo completamente diferente de conocimiento, no el conocimiento analítico sobre la música, sino el conocimiento participativo, íntimo, transformador de la música. No la observación científica distanciada, sino la inmersión experiencial completa. Esta resistencia de la música wagneriana a la reducción técnica generó en Scruton una crisis epistemológica profunda. Si existían formas de verdad que no podían ser capturadas por el método científico, ¿qué implicaba esto para su comprensión de la realidad? Si la experiencia estética revelaba aspectos del mundo que el análisis racional no podía alcanzar, ¿no tendría que reconocer que su visión materialista del mundo era fundamentalmente incompleta? La lucha se intensificó cuando Scruton comenzó a explorar otras obras wagnerianas. La Valquiria, El oro del Rin, Parsifal, cada encuentro profundizaba el conflicto entre su racionalismo heredado y su creciente apertura a formas no racionales de conocimiento. Wagner le estaba enseñando fenomenología antes de que supiera qué era la fenomenología. Le estaba mostrando que la realidad tiene dimensiones que solo se revelan a través de la participación estética directa, no a través de la observación científica objetiva. Le estaba demostrando que el alma humana tiene capacidades cognitivas que la educación moderna había sistemáticamente ignorado o suprimido. Pero la resistencia de Scruton no era simplemente intelectual, era también emocional y espiritual. Aceptar la validez de la experiencia estética wagneriana significaba admitir que había estado viviendo en un mundo empobrecido, que había sido educado para ser ciego a dimensiones fundamentales de la realidad, que gran parte de lo que consideraba progreso intelectual había sido en realidad regresión espiritual. Era doloroso reconocer que la sofisticación intelectual moderna podía coexistir con, y quizás incluso causar, una forma sutil pero devastadora de barbarie estética. Que podías tener acceso a todo el conocimiento técnico del mundo y aún así estar desconectado de las fuentes más profundas de significado y belleza. Gradualmente, sin embargo, la resistencia de Scruton comenzó a transformarse en algo diferente, no en capitulación ciega,
sino en una forma más amplia y madura de racionalidad que podía incluir la experiencia estética como vía legítima de conocimiento. No era que hubiera abandonado la razón, era que había descubierto que la razón humana es más amplia, más profunda y más misteriosa de lo que el racionalismo reductivo había admitido. La experiencia wagneriana le estaba enseñando que existe una racionalidad estética que opera según sus propias leyes, que revela sus propias verdades, que transforma de maneras que el análisis puramente conceptual nunca podría lograr. En este proceso de rendición intelectual, que era simultáneamente una forma de maduración intelectual, Scruton estaba descubriendo los fundamentos de lo que se convertiría en su filosofía madura. La idea revolucionaria de que la belleza no es enemiga de la verdad sino su reveladora más profunda y sutil. Pasemos ahora a examinar cómo esta lucha interna se resolvió en una revelación aún más profunda. A medida que Scruton se sumergía más profundamente en el universo wagneriano durante los meses siguientes a su despertar inicial, comenzó a experimentar una serie de revelaciones en cascada que transformarían no solo su comprensión de la música, sino su visión completa de la cultura, la tradición, la historia y la responsabilidad humana hacia la belleza heredada. Wagner no solo le estaba revelando la grandeza de un compositor individual, le estaba abriendo las puertas a toda una civilización musical que había ignorado por completo. Cada ópera wagneriana era como una ventana que se abría hacia siglos de desarrollo cultural, una síntesis de tradiciones que se remontaban a los cantos gregorianos, las primitivas polifonías medievales, las formas barrocas y las innovaciones clásicas y románticas. En el anillo del Nibelungo, Scruton experimentó algo que sacudió profundamente su comprensión secularizada de la cultura. Wagner había creado una mitología moderna de una profundidad y complejidad asombrosas, que hablaba directamente a necesidades espirituales que la modernidad había declarado obsoletas pero que seguían pulsando en el corazón humano con urgencia inalterada. No era simplemente entretenimiento lo que Wagner ofrecía, ni siquiera arte en el sentido decorativo moderno. Era algo que Scruton comenzó a reconocer como catequesis cultural, una forma de educación profunda del alma a través de la experiencia estética total, una iniciación en valores, símbolos y significados que habían sostenido la civilización occidental durante milenios. Wagner le estaba revelando algo que la educación progresista había ocultado sistemáticamente, que Europa tenía una herencia cultural de profundidad, belleza y sabiduría incomparables, y que esta herencia no solo estaba siendo ignorada sino activamente destruida por las fuerzas del modernismo cultural. Scruton comenzó a comprender que Wagner había intuido algo proféticamente visionario sobre la condición de Occidente, que la civilización occidental estaba perdiendo contacto peligrosamente con sus fuentes espirituales más profundas, que el materialismo y el racionalismo reduccionista estaban creando un vacío en el alma colectiva que ningún progreso tecnológico podría llenar. La música wagneriana no era escapismo nostálgico sino diagnóstico cultural urgente. Wagner había visto venir la crisis espiritual de la modernidad y había intentado crear antídotos estéticos, experiencias de belleza tan poderosas que pudieran resistir la erosión cultural, tan profundas que pudieran reconectar a las personas modernas con las tradiciones de significado que les daban forma e identidad. Esta comprensión transformó radicalmente la relación de Scruton con el pasado cultural. Ya no veía la historia como una progresión lineal donde lo nuevo automáticamente superaba lo viejo, donde cada generación era naturalmente más sabia que las anteriores. En cambio, comenzó a percibir la tradición cultural como un tesoro acumulativo de sabiduría, una herencia viva que cada generación tiene la responsabilidad sagrada de recibir, preservar, enriquecer y transmitir. Wagner le enseñó que el conservadurismo auténtico no es nostalgia reaccionaria ni resistencia ciega al cambio, sino amor activo e inteligente por la herencia cultural. Es el reconocimiento de que somos eslabones en una cadena de transmisión cultural que conecta generaciones separadas por siglos y que tenemos obligaciones tan serias hacia el pasado y el futuro como hacia el presente.
La música wagneriana también le reveló la naturaleza intrínsecamente sagrada de la experiencia estética auténtica. En las transformaciones sutiles de los leitmotivs, en la arquitectura sinfónica monumentalmente compleja de las obras maduras, en la manera como Wagner podía hacer que el tiempo musical se expandiera hasta tocar la eternidad, Scruton experimentaba algo que solo podía describir como presencia de lo divino en lo humano. No era que Wagner fuera religioso en sentido doctrinalmente ortodoxo, de hecho, muchas de sus ideas políticas y filosóficas explícitas eran problemáticas para quien eventualmente se convertiría en un conservador cristiano. Pero había algo en su música que apuntaba irresistiblemente hacia dimensiones trascendentes de la realidad, algo que sugería que la existencia humana tiene propósito y significado que trascienden infinitamente la mera supervivencia material y la satisfacción de deseos. Wagner estaba educando a Scruton en lo que se convertiría en uno de sus insights filosóficos más profundos y distintivos, que la experiencia estética auténtica es inherentemente conservadora porque nos conecta con realidades que trascienden el momento presente, porque nos hace herederos conscientes de tradiciones que merecen ser preservadas, porque nos revela que somos custodios temporales de tesoros que no creamos pero de los cuales somos responsables. La grandeza musical wagneriana le enseñó también algo crucial sobre la naturaleza de la educación verdadera. La educación moderna, obsesionada con la información y las habilidades técnicas, había perdido contacto con su función más fundamental, la formación del carácter a través del encuentro transformador con la belleza. Wagner había sido su verdadero educador, no porque le hubiera enseñado datos sobre música, sino porque había transformado su capacidad para experienciar significado, belleza y trascendencia. Había sido educación en el sentido más profundo, no adición de conocimiento sino transformación del conocedor. Esta revelación prepararía a Scruton para su eventual vocación como filósofo de la educación estética. Cuando más tarde escribiera sobre la importancia de iniciar a los jóvenes en tradiciones de belleza, cuando defendiera la educación clásica contra la degradación moderna, cuando articulara teorías sobre la formación del gusto y el carácter, estaría universalizando y sistematizando insights que había ganado primero a través de su educación wagneriana personal e irreemplazable. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. El encuentro wagneriano de Scruton no se limitó a cambiar sus gustos musicales o incluso su visión estética, transformó de manera fundamental su comprensión de qué significa vivir una vida humana plena y de cuál debería ser su contribución específica al mundo. En los años siguientes a ese primer despertar bajo la ventana de Cambridge, desarrollaría una filosofía sistemática de la experiencia estética que revolucionaría los estudios sobre belleza, tradición y educación cultural. Wagner le había enseñado algo que se convertiría en el fundamento de toda su obra posterior, que la música auténtica no es producto de consumo sino experiencia formativa. Cada encuentro genuino con una gran obra musical cambia al oyente, lo educa emocionalmente, desarrolla sus capacidades de percepción estética, lo prepara para experiencias aún más profundas de belleza y significado. Esta comprensión transformó radicalmente la manera en que Scruton veía la educación humana. Ya no creía que la educación fuera simplemente transmisión de información, desarrollo de habilidades técnicas útiles o preparación para la productividad económica. La verdadera educación era iniciación en tradiciones vivas de belleza que forman el carácter, elevan el alma y conectan a las personas con las fuentes más profundas de significado y propósito. Wagner le había mostrado que la música tiene un poder pedagógico incomparable porque educa simultáneamente todas las dimensiones de la persona humana, la razón, la emoción, la imaginación, la memoria, la aspiración espiritual. Una sinfonía de Wagner no simplemente presenta ideas abstractas sobre el amor, la muerte, el heroísmo o la redención, las encarna de manera que el oyente las experimenta como realidades vividas, no como conceptos teóricos. Scruton comenzó a desarrollar lo que se convertiría en su teoría distintiva sobre la música como educación sentimental, no en el sentido de sentimentalismo superficial,
sino en el sentido profundo de educación de la capacidad humana para sentir de maneras que son simultáneamente personales y universales, íntimas y objetivas, subjetivas y veraceras. La música de Wagner había sido su universidad emocional, enseñándole formas de respuesta afectiva que eran más refinadas, más profundas y más discriminatorias que las reacciones emocionales crudas de la vida cotidiana. Había aprendido a través de Wagner que existen jerarquías de sentimiento, que algunas formas de emoción son más elevadas, más nobles y más verdaderas que otras. Esta experiencia lo preparó directamente para su eventual carrera como filósofo de la estética. Cuando más tarde escribiera sus obras monumentales sobre belleza, tradición y experiencia sagrada, estaría articulando filosóficamente insights que había ganado primero a través de la experiencia musical directa e inmediata. Wagner también le enseñó la importancia crucial del concepto de Gesamtkunstwerk, la obra de arte total que integra música, drama, poesía, experiencia visual y significado simbólico en una síntesis transformadora. Scruton vería en esto un modelo para lo que debería ser la vida cultural auténtica, no la fragmentación especializada de la modernidad, donde cada dominio de experiencia está aislado de los demás, sino la integración orgánica de todas las dimensiones de la experiencia humana en una unidad significativa y coherente. El wagnerianismo maduro de Scruton no era fanatismo musical y reflexivo, sino reconocimiento profundo de que había encontrado en Wagner un maestro de vida, no solo de música. Wagner le había enseñado que la vida auténtica requiere encuentros regulares y sostenidos con la belleza transformadora, que el alma humana necesita ser educada continuamente por experiencias que eleven, ennoblezcan y conecten con dimensiones sagradas de la realidad. Esta comprensión lo llevó a desarrollar lo que se convertiría en una de sus contribuciones más importantes a la filosofía contemporánea, una teoría comprensiva sobre la necesidad humana de lo sagrado y el papel de la experiencia estética en satisfacer esa necesidad en un mundo secularizado. Wagner le había revelado que lo sagrado no es simplemente una categoría religiosa específica, sino una dimensión fundamental de la experiencia humana que puede manifestarse a través de encuentros con la belleza auténtica. La música wagneriana había sido para él una forma de experiencia sagrada, no porque fuera religiosamente doctrinaria, sino porque lo conectaba con realidades que trascendían su existencia individual y lo situaban en relación con significados últimos. Cuando Scruton eventualmente se convertiría en uno de los defensores más elocuentes y sofisticados de la música clásica contra la degradación cultural moderna, cuando escribiera sus análisis devastadores de la música popular comercial, cuando desarrollara sus teorías sobre la educación estética, estaría luchando por preservar no solo un estilo musical particular, sino una forma completa de educación del alma que la modernidad había abandonado sistemáticamente. Wagner le había revelado cuál sería su misión vital específica: convertirse en guardián intelectual y transmisor apasionado de tradiciones de belleza que tienen poder demostrable para transformar vidas individuales y elevar civilizaciones enteras. El joven que había sido emboscado por la belleza bajo una ventana gris de Cambridge se había convertido en el filósofo que dedicaría cada día de su vida adulta a defender esa belleza contra todas las fuerzas culturales, políticas y educativas que conspiran para destruirla. Su alma conservadora había nacido literalmente de su encuentro con Wagner. Y esa alma transformada pasaría las siguientes 5 décadas articulando con brillantez incomparable porque la belleza auténtica es una necesidad humana fundamental, no un lujo prescindible, porque las tradiciones estéticas son infraestructura espiritual de la civilización, no decoración cultural opcional. La música había hecho al filósofo. Y el filósofo dedicaría su vida a devolver ese regalo, haciendo que la música, y toda la herencia de belleza occidental, fuera accesible y relevante para nuevas generaciones que desesperadamente necesitaban lo que Wagner le había dado a él, una educación del alma a través de la experiencia transformadora de la belleza auténtica. Para concluir esta primera exploración del poder transformador de la música en la vida de Scruton,
Debemos comprender que el joven de 18 años que escuchó por primera vez a Wagner bajo aquella ventana gris de Cambridge no podía imaginar que estaba presenciando el nacimiento de una de las voces más importantes en la defensa de la belleza occidental de los últimos 100 años. Pero Wagner había plantado una semilla que crecería hasta convertirse en una filosofía completa de vida, una vocación intelectual y una misión cultural. Lo que comenzó como simple curiosidad musical se transformó en comprensión profunda de que la música auténtica es arquitecta del alma humana, educadora de la sensibilidad, reveladora de verdades que trascienden el momento presente. Wagner le había enseñado a Scruton que no somos espectadores pasivos de la belleza sino participantes activos en tradiciones culturales que nos forman y nos trascienden. Esta revelación wagneriana se convertiría en el fundamento inquebrantable de todo el pensamiento scrutoniano posterior, la idea revolucionaria de que la experiencia estética auténtica es encuentro con realidades objetivas que tienen poder para transformar vidas individuales y elevar civilizaciones enteras. El conservadurismo de Scruton no nació de nostalgia política sino de gratitud estética. Wagner le había mostrado la grandeza de lo que Europa había creado, la profundidad de lo que la modernidad estaba perdiendo y la urgencia de preservar tradiciones de belleza que son literalmente insustituibles. Si has sentido alguna vez que la música te hablaba directamente al alma, si has experimentado esos momentos inexplicables donde una melodía parece cristalizar verdades que no sabías que conocías, ahora comprendes por qué. Estabas experimentando lo mismo que Scruton experimentó bajo aquella ventana. Estabas tocando el poder objetivo de la belleza para revelar dimensiones sagradas de la realidad que la vida cotidiana moderna sistemáticamente oculta. Tu alma tiene capacidades que la educación moderna ha atrofiado pero no destruido. La música auténtica puede despertar esas capacidades, educarte emocionalmente, conectarte con tradiciones de significado que trascienden tu existencia individual. Wagner se lo enseñó a Scruton. Scruton nos lo enseña a nosotros. Y nosotros podemos enseñárselo al mundo. Te invito ahora a experimentar tu propio despertar wagneriano. Busca una grabación de la más alta calidad disponible del preludio de Tristán e Isolda de Wagner. Recomiendo específicamente las interpretaciones de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín o Wilhelm Furtwängler con cualquiera de sus orquestas históricas. Escúchala con auriculares de calidad, en un espacio sin distracciones, sin multitarea, sin redes sociales. Simplemente deja que la música haga su trabajo. No trates de entenderla técnicamente. No busques análisis en Internet. Solo permite que esos primeros acordes te invadan como invadieron a Scruton. Observa qué sientes cuando esa tensión armónica se niega a resolverse. Nota cómo Wagner captura en sonido puro la esencia del anhelo humano. Durante esta semana, dedica al menos 3 sesiones de 30 minutos cada una a escuchar música clásica sin ninguna otra actividad simultánea. Puede ser más Wagner, prueba la Valquiria o Parsifal, pero también explora Bach, Mozart, Beethoven o Brahms. El objetivo no es aprender sobre música sino permitir que la música te transforme. Conecta esto con lo que aprendiste sobre la experiencia wagneriana de Scruton. Nota cómo cada compositor auténtico educa tu alma de manera diferente, desarrolla capacidades de percepción que no sabías que tenías. Comienza a construir lo que Scruton llamaría un altar musical en tu vida diaria, momentos regulares dedicados exclusivamente al encuentro con belleza musical auténtica. Esto no es entretenimiento casual, es educación del alma, formación del carácter, conexión con tradiciones de significado que pueden literalmente cambiar quién eres. Prepárate para integrar esto con los descubrimientos que haremos en los próximos episodios sobre cómo Bach le reveló a Scruton la geometría divina del sonido, cómo Beethoven le enseñó sobre la naturaleza paradójica del heroísmo auténtico. Scruton descubrió que necesitamos estos encuentros con la belleza musical como necesitamos el alimento físico. No son lujo cultural sino necesidad espiritual fundamental para el desarrollo humano pleno.
La música, escribía Scruton después de décadas de reflexión sobre su despertar wagneriano, no es sonido decorado sino significado encarnado. No es entretenimiento sino revelación. No es producto de consumo sino experiencia formativa que transforma al receptor tanto como el receptor la recibe. Su encuentro con Wagner le había revelado que la música auténtica es lenguaje directo del alma humana, forma de conocimiento que conecta inmediatamente con las realidades más profundas de la existencia, vía de acceso a dimensiones sagradas que ningún otro modo de experiencia puede alcanzar. Imagina un mundo donde cada persona tuviera acceso regular y sostenido a experiencias de belleza musical transformadora. Donde la educación incluyera iniciación sistemática en tradiciones estéticas que forman el carácter y elevan el espíritu. Donde reconociéramos la música auténtica como necesidad espiritual básica, no como entretenimiento opcional dispensable. Este mundo es posible. Comienza con personas individuales que, como Scruton bajo aquella ventana memorable de Cambridge, se permiten ser transformadas por encuentros directos con la belleza musical auténtica. Continúa cuando esas personas transformadas transmiten su pasión por la belleza a otros, a sus familias, sus comunidades, las siguientes generaciones. Pero Wagner no fue la única revelación musical de Scruton. De hecho, su encuentro con Johann Sebastian Bach le revelaría algo aún más extraordinario y perturbador, que la música puede ser lenguaje directo de lo divino, que existe una geometría sagrada en el sonido que conecta las obras humanas más sublimes con la mente misma de Dios. En nuestro próximo encuentro musical, descubrirás cómo Bach transformó al conservador estético que Wagner había creado en algo aún más profundo. Un místico que encontraba en la música clásica evidencia tangible de la existencia divina y un mapa sonoro hacia la trascendencia. Si esta jornada musical de Scruton está revolucionando tu comprensión de por qué la música importa, suscríbete y activa las notificaciones. Cada episodio de esta serie revelará capas aún más profundas de cómo la música auténtica puede transformar tu alma y conectarte con dimensiones sagradas de la realidad que la modernidad ha olvidado pero que tu corazón recuerda. La música te está esperando. La belleza te está llamando. La pregunta no es si tienes tiempo para esto, la pregunta es si puedes permitirte vivir sin esta transformación que cambió la vida de Scruton y puede cambiar la tuya.